Esta es una de las columnas que yo creo tendría que leer todo mexicano para entender un poco que lo que está ocurriendo no es ni con mucho, un poquito bueno. No, es malo. Las cosas que están pasando son malas. Jacobo Dayan, ustedes sabrán que él fue director del Museo de Memoria y Tolerancia y pues bueno, publica contenidos de este tipo sobre derechos humanos. Este especialmente me llamó mucho la atención porque ahora que se está hablando de tantos juicios que nunca son en México, tiene mucha razón cuando dice que pues ni siquiera se está llegando a la verdad y mucho menos a la justicia en nuestro país. Y ahorita van a ver los ejemplos que da, para que después no aplaudamos que por fin van a meter a García Luna a la cárcel y todo eso. Pues es que ni siquiera va a ser en México, ¿no? Dice en su columna, nos indigna más la corrupción que los asesinatos. Ya desde ahí, ¿no? Nos indigna más la corrupción que los asesinatos, las desapariciones y la tortura. El Estado pretende cumplir su obligación entregando, en casos aislados, verdad y justicia parciales. Ante la detención de altos funcionarios o líderes de organizaciones criminales, la atención se pone lejos de las víctimas de la violencia. Pues sí, ahorita estamos pensando todos en García Luna, ¿no? ¿Y las víctimas? Marwan Soto pone el dedo en la llaga en una columna de Milenio del 15 de diciembre pasado. Afirma con razón que ante la impunidad reinante, la sociedad mexicana se conforma con asomos que eventualmente diluyen la verdad, que se sobreponen a su consecuencia más grave, la crisis de derechos humanos. El texto de Soto Antaki, Maurán Soto Antaki, me empujó a buscar y detallar las agudas puntualizaciones de su texto. Los ejemplos comenzaron a brotar por montones. Aquí algunos de ellos. Javier Duarte está siendo procesado por cualquier cosa menos por su responsabilidad en las desapariciones y ejecuciones realizadas por su policía estatal. Mientras tanto, el exdirector de la Fuerza Civil de Veracruz, acusado de desaparición forzada, ya fue liberado. Y si no, aplaudimos que le echaron 8 años de cárcel a Duarte. Uy, hombre, qué mal se la ha de haber pasado. Ni siquiera el dinero le quitan, eso también que quede claro. 8 años y sale a disfrutar de sus 70, 80 mil millones de pesos que no aparecieron después de su administración fallida. Fíjense otro caso, los hermanos Treviño, líderes de los Zetas, han sido sentenciados como muchísimos otros líderes criminales por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, operaciones con recursos de procedencia ilícita. El horror desatado por esa organización no está ni cerca siendo esclarecido en tribunales. Es que es increíble. Fíjense, los delitos por los cuales están por los cuales están sentenciados. Miren, vean los delitos, ¿no? Portación de arma de fuego, operación con recursos de procedencia ilícita. Y a mí me viene a la cabeza nada más por un pequeño caso que creo que todos conocen, y la cocina de los Zetas en el penal de Piedras Negras. Esa no. Es que es interesantísimo lo que escribe Jacobo Dayan. Lo mismo ocurre en los casos de mexicanos procesados en Estados Unidos. Sin duda, los más relevantes en fechas recientes pues son los del Chapo y García Luna. La sentencia a Joaquín Guzmán Loera ha sido asumida como un logro de la justicia. Sin embargo, la violencia generada por el cártel de Sinaloa que dirigía no es tocada, dejando a las víctimas sin verdad ni justicia. Pues sí. No se le está acusando de los miles de asesinatos que ha cometido el cártel de Sinaloa y que él ordenó. Lo mismo ocurre con la investigación iniciada a Genaro García Luna. Los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado dirigidas por él no son investigados. En Estados Unidos hay otros casos más de altos funcionarios mexicanos, entre ellos el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington,
Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit y tantos otros. Pasa lo mismo con una lista interminable de miembros del crimen organizado como el recién liberado Sergio Villarreal el Grande. La conclusión de los procesos penales en Estados Unidos no implica que los crímenes cometidos en México no se deban investigar, ¿verdad? O sea, ya hasta por ahí anda diciendo López Obrador que por fin se va a conocer quiénes estaban implicados en la red de Genaro García Luna. O sea, él está esperando a que la investigación y el juicio se desarrolle allá porque en México el fiscal es pendejo, pa' pronto. El que puso López Obrador es pendejo. Pa' pronto, pues, es mejor que lo diga, ¿no? En lugar de hacernos tontos, a Genaro García Luna se le va a juzgar allá, se le va a sentenciar allá, probablemente llegue a un acuerdo con la fiscalía, no sé, pero media justicia allá, porque en México el fiscal Cóndor se está tragando los mocos, se mete el dedo a la nariz, se lo saca y se lo lleva a la boca, así, porque, ¿qué creen? En México no hay datos, nadie nunca habló de Genaro García Luna, nadie. ¿Ustedes conocen a alguien que señalara a esa purísima persona? Nadie, ¿verdad? Por eso el fiscal Cóndor no lo investiga. Punto. Porque es pendejo. De hecho, conformarse con las posibles sentencias allá implica que toda la violencia perpetrada en México quede impune. Que las víctimas sean revictimizadas al simular justicia y que la verdad de lo ocurrido en nuestro país pretenda ser olvidada. Cabe mencionar que esto coloca a México junto a países como Sudán. Ahorita van a ver, vean con quién se compara y están mejor en Sudán, vean. Países como Sudán, en el que el depuesto dictador Omar al-Bashir ha sido sentenciado por corrupción, mientras tiene órdenes de arresto ante la Corte Penal Internacional por el genocidio en Darfur. ¿Sí ven? O sea, mejor ahí en Sudán, ahí sí lo detuvieron, lo arrestaron, está cumpliendo sentencia en su país. Cuando salga, entonces la Corte Penal Internacional lo va a requerir. Es al revés, ¿no? Bueno, en México ni siquiera al derecho. No, o sea, no, olvídenlo. La lista podría crecer y crecer. La violencia en México tiene como responsables a redes de macrocriminalidad en la que participan grupos criminales, políticos y empresas. Nada de ello se está investigando. Gobierno, medios de comunicación y sociedad parecen conformarse con casos aislados, algunos de alto nivel, pero dejando a un lado los crímenes contra la humanidad. Como el 2 de Calderón, que ya ven que no va a ser juzgado en México. Si acaso, por ahí lo medio molestarán los gringos, pero en México no, porque López Obrador. Es imposible alcanzar la paz si primero no se conoce la verdad, las verdades sobre la violencia, sus responsables, el impacto en la sociedad y se garantiza ese derecho a las víctimas. Sin esa verdad no podrá haber justicia. Una justicia parcial no es justicia. La decisión política de distintos gobiernos federales y locales hasta ahora es que la violencia quede impune y en la oscuridad. La apuesta mexicana sigue siendo la misma que la que se tomó con la guerra sucia, pretender olvidarla y dejarla impune. ¡Ay, estas dos mujeres! Yo le tengo un tweet a esta señora y no me contesta, nunca me respondió. Nunca me ha respondido, es más, déjenme se los enseño. Creo que ya se los puse alguna vez por aquí, permítanme. No lo tenía contemplado, pero es el tweet que tengo fijo en la parte de arriba de mi cuenta. Ahí va, tranquilos, con calma. Ahí va. Aquí está. Carla Quintana. Se lo puse desde el 21 de diciembre. No me ha contestado. Nunca. Ojalá pueda responderme. Ella no responde. ¿Quién sabe? Ha de estar bien ocupada. El día de ayer, la secretaria Olga Sánchez Cordero afirmó que todo el trabajo que hace Segov está enfocado en justicia transicional. Eso es falso. Lo único que funciona
pero lo hace lento por falta de recursos y de voluntad local, es la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión de Víctimas no tiene en marcha un mecanismo extraordinario de reparaciones. La CONAVIM y la ley de amnistía aprobada no son justicia transicional. Esta debe ser integral y no hay en el horizonte mecanismos extraordinarios de verdad y justicia para la dimensión del horror. Las instituciones ordinarias del Estado mexicano están colapsadas y cooptadas por redes de macrocriminalidad, sin voluntad política para crear mecanismos extraordinarios de verdad y justicia con acompañamiento internacional. El debilitamiento de las instituciones continuará y las víctimas se seguirán acumulando, así como la deuda del Estado en materia de verdad y justicia. Y ya sé que no les gusta que se digan estas cosas, pero es que el listón lo pusieron muy alto ellos mismos. Y además creo que como pueblo nos merecemos, después de tanta desgracia, un poquito de justicia, chingao. Y no palabrería barata y no esperar. Ya se va a saber ahora en el juicio, van a salir nombres. Sí, güey, ¿por qué no lo detuviste tú? ¿Por qué no lo juzgaste tú? Ahí estaba Genaro, sí, ahí estaba, pues. ¿Por qué no lo juzgaste? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué tiene que irse a Estados Unidos donde a lo mejor, fíjense, hace un arreglo con la fiscalía, con el gobierno gringo y se queda 8 años en la cárcel? Punto, y se va. Después de tanto horror. Y en México ni esperanzas que lo vayan a detener. Alguien, por ejemplo, ha detenido a Serafín Zambada, ya lo liberaron. Es más, aparentemente, no estoy completamente seguro, también el Vicentillo ya está libre. Como que sí deben delitos en México, ¿no? ¿Y por qué no van por ellos? ¿Por qué no se pide ayuda a Interpol para localizarlos? ¿No, verdad? Eso sí no. Eso sí no. Y otros grandes capos. Ahí está Calderón. Calderón, tendría que caer Calderón ya, hombre. Ya te dieron desde Estados Unidos como que las claves. Mira, pum, 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 aquí, Calderón, todo termina en Calderón, todo en Calderón. ¿Por qué no detienes a Calderón? ¿Por qué no dices, bueno, por todo lo que se está diciendo, venga, cuando menos vamos a sentarlo ante un juez para que se defienda, hombre? Pero no, como quedamos en que esto lo va a decidir el pueblo, ¡ja! Todavía sigue esperando el pueblo cuando le van a hacer la consulta. Saludos a todos, compas.